Bueno, vamos a hablar un poquito de dispepsia funcional. Este es el tema que nos planteamos, específicamente la actualización en la terapéutica de dispepsia funcional, de dónde vamos actualmente y cuáles son las nuevas directrices que nos están abriendo el camino en dispepsia funcional. Los objetivos de mi charla, pues hablar un poquito de definición sobre dispepsia funcional, creo que lo sabemos, pero recordar cómo se define, cómo se clasifica, y actualización un poquito de las estrategias de cómo tratar a estos pacientes, qué tenemos de nuevo de evidencia con los agentes procinéticos, los inhibidores de bomba de protones. Por ahí vamos a hablar un poquito de los PCABs que tienen ya un papel emergente, la neuromodulación y terapias no farmacológicas, y vamos a ir analizando algunos algoritmos de tratamiento basados en subtipos y severidad. Así que recordemos qué es dispepsia. Pues dispepsia es un término en el cual tenemos que considerar que el paciente nos presente cualquier síntoma que se origine en la parte de la región gastroduodenal. Recordar que dispepsia no investigada es aquella situación en donde el paciente tiene molestias como dolor, ardor, sensación de llenura, distrés postprandial, pero generalmente tenemos que definir si esta dispepsia es de tipo orgánica o es de tipo funcional. Recordemos que para saber si es orgánica, pues este paciente debe de tener una endoscopía alta en donde podamos definir si tiene enfermedad ulceropéptica, tiene esofagitis o tiene alguna lesión de malignidad. Recordemos que hasta el 70% de pacientes tienen una endoscopía normal y esto ya los clasifica como dispepsia funcional según los criterios de Roma 4. También es importante recordar que todo paciente que se presente con dispepsia, pues puede, al realizarle una endoscopía, este estudio me pareció muy interesante porque es muy mencionado en la mayor parte de estudios, en donde vemos que los hallazgos significativos y con mayor prevalencia en las endoscopías con pacientes con dispepsia, pues va a ser esofagitis erosiva hasta en un 11%, enfermedad ulceropéptica en un 4.4%, pero lo más importante es que hasta 85% de las endoscopías van a estar normales, y esto es interesante porque va a ser el pool de pacientes más grande. ¿Cómo se define o se clasifica dispepsia funcional? Según Roma 4, pues tenemos dos tipos muy importantes, que es el síndrome de distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico. Recordar que el síndrome de distrés postprandial va a ser esos síntomas de llenura, saciedad temprana, relacionados con la ingesta de comidas. Y el síndrome de dolor epigástrico pues va a ser esa sensación de ardor o sensación de dolor en la parte epigástrica, no relacionada necesariamente con una comida. Pero muy interesante este nuevo concepto que está saliendo, y este es un paper publicado por el grupo de Jan Tak recientemente, en donde estamos empezando a nombrar otras entidades y pues está resultando un nuevo término que es el síndrome de dolor epigástrico postprandial. Y en este estudio pues evaluaron a más de 1000 pacientes en donde empezaron a reclasificar al síndrome de dolor epigástrico. Aquí encontraron que hasta 30% de pacientes tenían dolor epigástrico postprandial, que si ustedes recordarán en Roma 4 no necesariamente tiene que estar asociado a la ingesta de comida el síndrome de dolor epigástrico. Y pareciera ser que estamos teniendo otro tipo de entidad. Vamos a ver con el tiempo cómo va evolucionando este término o si va a ser incluido en los nuevos criterios de Roma 5 que van a ser publicados el siguiente año. Recordar un poquito de la prevalencia de dispepsia funcional según los estudios del grupo de Jan Tak. Pues es de acuerdo a múltiples entrevistas, pues recordemos que la prevalencia mundial oscila entre 7.2%. También saber que más del 60% de las dispepsias funcionales son atribuidas a distrés postprandial y en menor cantidad del dolor epigástrico. También recordar que existe un overlap con otros trastornos de la interacción eje cerebro-intestino, como es el intestino irritable, que también tenemos que mencionar siempre en los pacientes. ¿A quién le da más dispepsia funcional? Pues recordemos que esta entidad se da más en pacientes jóvenes, especialmente de sexo femenino, como vemos esta subclasificación de pacientes con síndrome de distrés postprandial, en donde vemos que la mayor cantidad de pacientes se encuentra en el grupo de 18 a 34 años, especialmente en el sexo
sexo femenino. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Pues nosotros realmente no tenemos mucha evidencia, pero este trabajo publicado por Max Schmulson hace algunos años, pues hubo 4 cortes de 4 países en donde podemos ver que la prevalencia de dispepsia funcional no es tan diferente como la prevalencia global, en donde podemos tener una prevalencia entre 6 hasta 10%, que fue a nivel de Brasil el grupo más grande de prevalencia. Recordar también que en nuestros países también el distrés postprandial es mucho más frecuente comparado con el síndrome de dolor epigástrico. Un trabajo publicado en la DIW hace algunos años por un grupo de centroamericanos en donde pues, se trató de investigar los trastornos asociados a la interacción eje cerebro-intestino, en donde vemos que la prevalencia de dispepsia no investigada oscila entre 11 hasta un 17%, y por aquí pues, podemos encontrar a los pacientes con dispepsia funcional. Quiere decir que no estamos tan alejados de lo que dice la literatura a nivel mundial, a nivel regional. Tenemos que saber que los pacientes con dispepsia funcional muchas veces no están bien clasificados o no están bien estudiados porque muchas veces no identificamos bien exactamente qué es dispepsia. ¿Cuál es la fisiopatología? Recordando un poquito de la dispepsia funcional, recordemos que siempre se ha atribuido a un problema de motilidad el proceso de dispepsia funcional. Sí hay evidencia que existe mala acomodación gástrica hasta en un 45%, pero también es importante el retraso en el vaciamiento gástrico que ocurre en un tercio de los pacientes, y además la hipersensibilidad que ocurre a la distensibilidad gástrica por los trastornos motores gástricos. ¿Pero qué es la acomodación gástrica? Pues recordar un poquito de fisiología, que no es más que la relajación del estómago proximal sin un incremento concomitante de la presión intragástrica. 2 funciones motoras que se dan durante la ingesta de comida, que es la relajación receptiva y la relajación adaptativa. Podemos ver en estas gráficas cómo funciona la relajación receptiva. Esta inicia incluso con la fase cefálica de la digestión, en donde al solo ingerir, masticar o empezar la deglución del bolo alimenticio, existe un aumento en la parte fúndica o incluso en el cuerpo gástrico, que se continúa con la fase o la relajación adaptativa, que significa que hay una distensión del músculo a nivel gástrico, especialmente en la región fúndica, y esto hace de que la comida se deposite o se acomode a nivel fúndico, y existe un aumento mínimo o casi nulo de la presión intragástrica. Esto hace que el paciente no perciba ninguna molestia durante la ingesta de comida. Eso es en una condición normal, pero cuando un paciente tiene dispepsia funcional, esta parte de acomodación gástrica no funciona, y es lo que condiciona los síntomas clásicos de distrés postprandial. Recordar también que el distrés postprandial no necesariamente solo tiene que ser sensación de llenura, saciedad temprana, sino que también puede ser o girar a dolor en la región epigástrica. El vaciamiento gástrico funciona muy prevalente en estos pacientes, y en este estudio es importante mencionar que tomaron a más de 900 pacientes y que tenían síntomas gastroduodenales o gástricos superiores, y les hicieron una centellografía de vaciamiento gástrico. Encontraron que 76% pues tenían retraso en el vaciamiento gástrico. Esto ya los clasificaba como pacientes gastroparéticos, y solamente un 24% tenían un vaciamiento normal, que pues los clasifica como con dispepsia funcional. Pero ¿qué es lo interesante de este estudio? Es que lo siguieron en 48 semanas y ellos vieron que un porcentaje que fue de 42% de aquellos pacientes que tenían gastroparesia o retraso en el vaciamiento, pues viraron a tener un vaciamiento normal, y un 37% de pacientes con dispepsia funcional, es decir, que tenían un estudio normal de vaciamiento gástrico, pues tuvieron retraso en el vaciamiento gástrico. Esto significa que
El vaciamiento gástrico es pobremente reproducible en estos pacientes y no se correlaciona bien con los síntomas. Quiere decir también que un paciente puede pasar de un vaciamiento gástrico normal a un retraso en el vaciamiento gástrico sin la necesidad de clasificarse como gastroparesia. Eso lo mencionaba en Jan Tak el año pasado en el europeo de gastroenterología, en donde decía que los pacientes pueden pasar de dispepsia funcional a gastroparesia o viceversa, y eso nos hace pensar que uno de los mecanismos de fisiopatología de la dispepsia funcional es esto. Pero no solo son trastornos de motilidad, sino que tenemos 2 trastornos o 3 incluso, específicamente la interacción o la disrupción del eje cerebro-intestino. También se ha demostrado alteración en la microbiota duodenal, y esto es muy importante porque en los pacientes con dispepsia funcional se ha encontrado una sobreproducción de bacterias que tienden a dar factores proinflamatorios, y algo que está tomando mucha importancia recientemente es la inflamación de bajo grado a nivel duodenal, en donde se están haciendo estudios para verificar la presencia de eosinófilos que probablemente jueguen un papel importante en el aumento de la permeabilidad intestinal a nivel duodenal, y que tienen que ver no solo con el aumento de la sensibilidad gástrica y duodenal, sino también que contribuyen a los trastornos de retraso en el vaciamiento gástrico de estos pacientes. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Pues este es el reciente consenso publicado por el Grupo Mexicano, en donde actualizaron un poquito cómo manejar a los pacientes con dispepsia funcional. Recordar que la anamnesis y el examen físico juegan un papel importante para poder decidir si este paciente necesita un estudio endoscópico. En nuestros países, especialmente en la región de Centroamérica, tenemos una alta prevalencia de cáncer gástrico, entonces no nos podemos apegar a las guías del Colegio Americano o las guías europeas en donde hay una edad más avanzada para hacer una endoscopía. Nosotros tenemos que buscar si el paciente tiene factores de riesgo o síntomas de alarma para hacerle una endoscopía y descartar que no tenga un trastorno orgánico asociado. Los pacientes que ya tienen una endoscopía normal, pues ya son clasificados con dispepsia funcional, y aquí hay un dilema en que si el paciente con Helicobacter pylori puede ser clasificado con dispepsia funcional. Hay mucha controversia. El consenso de Kioto dice que el paciente con infección por Helicobacter pylori pues no se debería de clasificar como una dispepsia funcional, sino que debería de llamarse una dispepsia asociada a infección por Helicobacter pylori. Por eso el consenso mexicano pone en relevancia el investigar Helicobacter pylori, porque si este paciente tiene infección por Helicobacter pylori, pues una de las partes fundamentales del tratamiento va a ser erradicarlo. Luego vamos a seguir hablando del tratamiento, pero también hablar un poquito que las guías de la asociación, pues de la Unión Europea, pues ponen muy importante recalcar la erradicación también del Helicobacter pylori, y lo ponen con un nivel de evidencia alta de hasta un 83% de acuerdo entre pues opinión de expertos según la evidencia demostrada. Tenemos una amplia cantidad de agentes terapéuticos para tratar dispepsia funcional, y vamos a tener que ir moviéndonos de acuerdo al mecanismo fisiopatológico que ocurre en los pacientes con dispepsia funcional. Por ejemplo, si tenemos una mala acomodación, pues deberíamos de tener moduladores de la acomodación gástrica. Si tenemos obviamente Helicobacter pylori, como hablamos, tenemos que tratar Helicobacter pylori. Estamos hablando mucho de disbiosis intestinal. Por ahí pues surge el tema de probióticos y prebióticos. Vamos a mostrar qué evidencia hay con esto, y pues vamos a hablar también de lo que tenemos que hacer con los pacientes con dispepsia funcional. Y algo muy importante es que la dieta juega un papel importante para disparar o para ser como los triggers de los síntomas de dispepsia funcional, y recordar que algunos alimentos pues están clasificados que aumentan estos problemas fisiopatológicos en dispepsia funcional, como las comidas con altas grasas, el alcohol, la cafeína, las bebidas carbonatadas. Y algo muy importante es que la dieta alta en alimentos FODMAPs, que generalmente tiene mucha evidencia en el intestino irritable, pues está surgiendo como una terapéutica importante de tipo dietética para dispepsia funcional. Y esto porque mejora la acomodación gástrica, también mejora esa hipersensibilidad por la distensión gástrica, y por ahí también las dietas bajas o nulas en gluten
están apareciendo en dispepsia funcional. No se ha evidenciado si realmente existe una relación específica en la intolerancia o la alergia al gluten. Sin embargo, pues algunos autores dicen que el hecho de que los alimentos que tienen gluten forman parte del grupo de la dieta alta en FODMAPs puede ser la causa por la cual los pacientes mejoran al eliminarles el gluten. ¿Cuál es la evidencia que existe de las dietas? Pues según esta revisión de hace algunos años, vemos que la evidencia no es consistente, no hay estudios aleatorizados ni controlados. Sí hay cierta evidencia de que la dieta baja en FODMAPs pudiese ayudar a los pacientes a mejorar sus síntomas. La respuesta al tratamiento va desde 50 hasta un 92% según los estudios, y probablemente sea algo que podamos indicarle al paciente. Sin embargo, no está tan, la evidencia no es tan robusta como para ponerlo como un tratamiento de primera línea. Los inhibidores de la bomba de protones, pues estos medicamentos ya sabemos su utilidad. Esta revisión sistemática de algunos estudios de más de 3.700 pacientes, pues demuestra que el efecto de los IBPs pues es significativamente bueno para reducir los síntomas de dispepsia, con un número necesario a tratar de 14 pacientes. Sin embargo, pues en este estudio se demostró que el efecto más importante en estos pacientes va a ser en aquellos pacientes que tienen dolor epigástrico o ardor epigástrico, y no va a ser tan bueno en aquellos pacientes que tienen dismotilidad o distrés postprandial. Sin embargo, están categorizados como tratamientos de primera línea que deberíamos de seguir usando según las guías de varias sociedades. ¿Qué pasa con los PCABs? Y esto está resultando pues en los últimos años. Sabemos que estos medicamentos inhibidores competitivos de los canales de potasio pues están surgiendo con nuevas indicaciones. Estos son dos estudios. La verdad es que la mayor parte de estudios son asiáticos, porque recordemos que pues es donde se han desarrollado estas moléculas. Un estudio que vio vonoprazan, en donde se incluyeron pocos pacientes, pero se vio una respuesta de 48% en pacientes con dispepsia funcional, y pareciera ser que pues sí ayuda a que los pacientes mejoren. Y en el otro estudio de tegoprazan, más de 170 pacientes, la tasa de respuesta fue de 86% en todas las variantes de la dispepsia funcional, en el dolor epigástrico, el distrés postprandial y la combinación de dolor epigástrico y distrés postprandial. ¿Qué pasa también en otros estudios comparativos? Y este estudio me llamó la atención porque es un estudio también japonés, en donde trataron de comparar uno de los tratamientos aprobados para dispepsia funcional en Japón, que es la acotiamida, que es un procinético que generalmente pues no está en todos los países, pero pues actualmente lo tenemos en nuestra región. Pero ellos compararon a pacientes con dispepsia funcional en darles acotiamida versus también vonoprazan. Ellos vieron que el vonoprazan o este PCAB fue tan bueno como el tratamiento con acotiamida, mejorando los síntomas de dispepsia o los scores de dispepsia funcional a las 4 semanas. Entonces ellos ponen como una terapia alternativa los PCABs, o que probablemente van a tener mejor evidencia en los próximos años, porque se van a estar utilizando más y vamos a tener más evidencia de que si esto es funcional. En estos pacientes incluso los tomaron sin la necesidad de tener enfermedad por reflujo, que recordemos que es donde tiene mayor evidencia ahorita los PCABs. ¿Qué pasa con los procinéticos? Y nosotros estamos en una región en donde hay muchos procinéticos. No pasa esto en los Estados Unidos ni en Europa, en donde no tienen disponibilidad. Tenemos que saber que los procinéticos sí funcionan y que tienen un efecto beneficioso a nivel de síntomas en dispepsia funcional, especialmente en distrés postprandial. Pero tenemos que saber el nivel de evidencia que tienen estos medicamentos. Recordar que sí existe buena evidencia con los antagonistas de dopamina, pues el más conocido, metoclopramida y domperidona, pero también existe evidencia buena con los inhibidores de la acetilcolinesterasa, en donde tenemos la acotiamida, y también tenemos buena evidencia con los agonistas de los receptores de serotonina, la cisaprida, la mosaprida y la prucaloprida. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Pues recordar que aquellos que actúan a nivel de receptores dopamina y serotonina pues tienen no un perfil tan bueno de seguridad, y esto pues nos da un poquito de miedo para utilizarlos por los efectos adversos. Esta es la
pues el arsenal de medicamentos que tenemos para tratar con procinéticos. Tenemos aquellos que actúan a nivel de los receptores de serotonina, los que actúan a nivel de los receptores de dopamina, pero recordar que pues tenemos ahora los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es acotiamida. Incluso hay otro que se llama itoprida, pero tiene un efecto a nivel de dopamina, que pues es lo que nos hace pensar en que si lo podemos utilizar a largo plazo. Recordar que la acotiamida es un nuevo procinético, pues no es tan nuevo, es muy utilizado a nivel de Asia y se utiliza como de primera línea por el nivel de seguridad que podemos tener de utilizarlo a largo plazo. Y esta es la gráfica, cómo funcionan estos inhibidores de colinesterasa, que aumentan la motilidad gástrica y también mejoran la acomodación gástrica. Recordemos que estos dos patrones fisiopatológicos son importantes en la dispepsia funcional y que los pacientes pueden tener más de estos dos procesos fisiopatológicos e incluso pacientes con dolor epigástrico pues tienen estos problemas, no necesariamente solo los que tienen el distrés postprandial. La revisión sistemática en este estudio podemos ver que hay múltiples medicamentos que se pueden utilizar en dispepsia funcional. De estos pues tenemos los inhibidores de ácido, tenemos los antipsicóticos que es la levosulpiride y el sulpiride. Sin embargo, el perfil de seguridad de estos medicamentos no es tan bueno, pero tenemos otros procinéticos a la mano. En México se tiene itopride, pero también tenemos ahora la acotiamida en nuestra región. Los neuromoduladores pues no tienen tanta evidencia de mejoría de síntomas, sin embargo se pueden utilizar, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede con los procinéticos en cuanto a su nivel de evidencia? Pues en esta revisión sistemática y metaanálisis podemos ver que los procinéticos tienen una buena eficacia en cuanto a reducir síntomas globales de dispepsia funcional con un odds ratio de 0.81. Eso significa que pues sí son funcionales. Sin embargo, lo importante recalcar en este metaanálisis es que el nivel de heterogeneidad que tienen estos estudios pues es muy alto, por lo tanto pues no pueden ser posicionados como tratamientos de primera línea comparado con los inhibidores de ácido. Tenemos que mirar también cómo manejan a estos pacientes otras sociedades. Este es el consenso japonés de cómo tratan la dispepsia funcional. Recordar que ellos tienen de primera línea en tratamiento los inhibidores de ácido y los procinéticos, y ellos ponen a la acotiamida como uno de los principales para tratar. De hecho, pues es uno de los que tiene aprobación en India y en Japón para tratar la dispepsia funcional. En segunda línea de tratamiento, pues sí se deberían de utilizar otros procinéticos diferentes a la acotiamida. Sin embargo, está el perfil de seguridad que hay que verlos, que no podemos utilizarlos a largo plazo. Estas son las guías británicas también que tienen de primera línea a los supresores de ácido como los inhibidores de bomba de protones y los procinéticos como la acotiamida y la itoprida o incluso el tegaserot, que pues nosotros no lo tenemos en nuestra región, por ejemplo, en Centroamérica. ¿Qué pasa con la acotiamida? Porque la hemos mencionado, es porque es un agente que tenemos recientemente introducido y que si lo tenemos que utilizar. Este medicamento es un procinético que mejora la acomodación gástrica y también mejora la motilidad gástrica. En varios estudios a nivel de Asia, pues la tasa de mejoría con acotiamida alcanzó el 35% comparado con placebo en 11.8% y el perfil de seguridad fue muy bueno, en donde no se evidenciaron efectos adversos importantes como normalmente se mencionan en los procinéticos, que son los efectos extrapiramidales o los efectos a nivel cardíaco, especialmente con los receptores de dopamina, en donde hay un riesgo de aumento o prolongación del QT. En esta revisión sistemática de acotiamida podemos ver que múltiples estudios realizados en Japón, la mayor parte pues tiene una evidencia buena en mejoría de síntomas de dispepsia funcional. En esta revisión sistemática pues no había mucha heterogeneidad en los estudios. Sin embargo, pues reportar que también son estudios no tan extensos a nivel mundial porque no están muy distribuidos estos medicamentos, pero que pues nos ayudan a pensar que sí
nos puede funcionar. También el efecto de la cotiamida puede aumentarse con el tiempo. Podemos ver que en este estudio, es un estudio de vida real en India, en donde se comparó el uso de cotiamida a las 2 semanas, mejoró el 51% en el síndrome de distrés postprandial, pero lo importante es ver que a las 4 semanas, pues este efecto aumentó a un 65.9% y los efectos adversos mencionados en este estudio pues fueron mínimos, como cefalea, mareos y náusea en menos del 5%, y pues no hubo pacientes que hayan dejado de tomar el medicamento por efectos adversos. También en cuanto al Helicobacter pylori, la evidencia es rotunda, en donde podemos ver en esta revisión sistemática y metaanálisis de más de 29 ensayos clínicos con más de 6,000 pacientes con dispepsia funcional, el erradicar el Helicobacter pylori es superior al tratamiento de supresores de ácido y procinéticos, y la efectividad en cuanto a curación de síntomas y mejoría de síntomas dispépticos es buena. Por lo tanto, si tenemos un paciente que estamos sospechando dispepsia funcional y le evidenciamos infección por Helicobacter pylori, una de las principales estrategias va a ser tratar o pues eliminar el Helicobacter pylori, como lo ponen a los mexicanos en su consenso, como la investigación del Helicobacter pylori con un nivel de evidencia alto. También recordar que tenemos neuromoduladores y recordar que pueden ser utilizados en tratamiento de segunda línea. Si el paciente no mejoró con procinéticos, con antisecretores, pues tenemos la opción de utilizar los antidepresivos. Tenemos varios antidepresivos o varios neuromoduladores. Sin embargo, los que han tenido mejor evidencia o con una evidencia alta han sido los antidepresivos tricíclicos, específicamente la amitriptilina. También los antipsicóticos atípicos, en donde encontramos la levosulpiride y la sulpirida. Sin embargo, el perfil de seguridad de estos pues es un poquito cuestionable. En la mayor parte de estudios donde se ha utilizado la amitriptilina, el efecto es mucho mejor en aquellos pacientes que tienen el tipo dolor epigástrico y no tanto con los pacientes que tienen distrés postprandial. Lo ponen en este consenso en el uso de neuromoduladores para los trastornos de la relación eje cerebro-intestino, y nos ponen a los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina en aquellos pacientes que el dolor es predominante. Específicamente se pueden utilizar incluso en algunas literaturas como tratamiento de primera línea. ¿Cuál es lo malo? Pues la tasa de efectos adversos por el cual el paciente puede abandonar el tratamiento con estos medicamentos. ¿Qué se sabe de los prebióticos y probióticos? Pues es un tema muy importante y es un tema que está de boga últimamente, pero la evidencia de prebióticos y probióticos pues no es tan rotunda y no es tan fuerte. En este metaanálisis podemos ver que sí existió una mejoría de los síntomas de dispepsia funcional. Sin embargo, la mejoría fue muy pobre y realmente no se pueden indicar como tratamiento de primera línea para la dispepsia funcional. Pareciera ser que puede ser un coadyuvante, pero todavía no tenemos una información importante, específicamente porque todos los estudios son diferentes y tienen múltiples cepas y múltiples diferencias en cuanto al probiótico que se utilizó. Hay otras terapias alternativas y dentro de ellas, pues una de las que se menciona mucho en la literatura es la menta piperita, y esta pues está disponible en algunos países como México. Nosotros lo tenemos disponible en Guatemala, en donde en múltiples estudios, específicamente en metaanálisis, se ha visto que el aceite de menta piperita sumado con el aceite de alcarabea pues pudiesen mejorar los síntomas de dispepsia funcional, especialmente el dolor epigástrico. También tenemos alguna evidencia con el uso de algunas hierbas que se utilizan mucho en Asia. Sin embargo, pues nosotros no tenemos disponibilidad y pues no lo podemos mencionar, como el ricunchito, que lo tienen como primera línea en Japón para el tratamiento de dolor epigástrico en dispepsia funcional. Y ya por último, hablar un poquito de terapias alternativas que también nos preguntan los pacientes. La hipnoterapia, la hipnosis, pues sí está descrita en algunas literaturas, especialmente en los consensos donde se habla de que si realmente lo podemos indicar o no. Pues algunos estudios mejoran que puede haber una evidencia de mejoría en cuanto a dolor epigástrico en aquellos pacientes, especialmente en donde ya han pasado por tratamientos de primera
o segunda línea. Sin embargo, pues siguen siendo tratamientos alternativos, siguen siendo tratamientos de rescate que pudiésemos utilizar en estos pacientes. Y ya para terminar, y mensajes para llevar a casa o a la clínica, la dispepsia funcional es uno de los padecimientos digestivos más frecuentes en la práctica clínica diaria. El paciente no hay una alta mortalidad en estos pacientes, sin embargo, la calidad de vida en estos pacientes pues es debatible y eso es lo que tenemos que mejorar como gastroenterólogos. Es un trastorno complejo con múltiples factores fisiopatológicos y las diversas opciones terapéuticas que tenemos al momento pues, nos hacen de que podamos utilizarla. El tratamiento con relajantes fúngicos como la cotiamida que tenemos ahora, algunos procinéticos de segunda línea, los IVPs, los PCABs probablemente en el futuro, neuromodulación y erradicación del Helicobacter pylori tienen muy buena evidencia para tratar a estos pacientes. Actualmente no se recomienda el uso de sucralfato, sales de bismuto, antiácidos o incluso los bloqueadores de los receptores de H2 de histamina para el tratamiento de la dispepsia funcional porque tenemos mejores tratamientos. Así que muchas gracias y pues cualquier cosa estoy a la orden para preguntas.